¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de donde nos estéis escuchando. Bienvenidos a Vivir Despiertos. Víctor Adrián Podcast, una semana más aquí que nos encontramos por este estudio. Es una maravilla porque cada semana es pura luz, pura consciencia para irnos acercando realmente a lo que verdaderamente somos. Hoy vamos a hablar de hipnosis. ¿De dónde viene la hipnosis? Mitos de la hipnosis. ¿Qué tipos de hipnosis hay? En fin, tema súper interesante que vamos a hablar a continuación con nuestro invitado, nuestro primer invitado de hoy, Eduardo Manchón. Pero antes, a ti que estás en casa y que yo sé que tienes un mensaje enorme que dar, que compartir, que tienes tu corazón por compartir, que tienes un libro, que tienes... En fin, ahora tienes la oportunidad de dar conferencias en directo en Mindalia y utilizar todas las plataformas, Mindalia Televisión, Mindalia Radio, llegar a miles y miles de seguidores con tu mensaje. Si quieres más información sobre esto, puedes entrar en victoradrian.com, rellenar un formulario y un miembro de mi equipo se pondrá en contacto contigo para darte todas las infinitas posibilidades y así hacer posible realmente manifestar que tu mensaje llegue al mayor número de personas posible. Regresamos aquí. Bienvenidos a todos. Hipnosis con Eduardo Manchón. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes. ¿Qué tal, Víctor? Muy bien. Bien. Bueno, con Eduardo todo surgió así de una manera como muy espontánea y fluida, como realmente tendría que ser la vida, ¿no? Y aquí está, sentado frente a mí para hablar de la hipnosis. Te voy a pedir que te acerques un poquito para hablar de la hipnosis. Uh-huh. Además, antes de comenzar a preparar el programa, Eduardo me envió un audio y digo, perfecto, es que es simple. Así que cuéntanoslo así, por favor. ¿Qué es esto del mundo de la hipnosis y en qué nos puede ayudar? Bueno, pues así a grandes rasgos, el mundo de la hipnosis es un mundo que pertenece a las personas, porque los procesos, cualquier proceso de hipnosis, cualquier proceso de trance, es algo que es natural e innato en todo el mundo. Entonces, a través de un facilitador o de un hipnoterapeuta, lo único que hace es permite que la persona se conecte a esos procesos inconscientes a través de unas herramientas que existen para esto. ¿Qué ocurre? Que muchas veces creamos procesos internos inconscientes, bloqueos o se almacena la información de una manera inconsciente y la mejor forma, la mejor herramienta para acceder a algo que ha creado la persona de forma inconsciente es a través de la hipnosis, porque trabaja, justamente llega donde no llega una terapia convencional o al uso, ¿no? Es decir, las terapias convencionales llegan a la parte más mental. Una psicoterapia está muy bien y puede ser efectiva, tarda un tiempo, pero casi siempre se queda aquí en los procesos mentales, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que a veces un proceso mental se puede quedar ahí, pero la emoción puede quedar anclada en el suceso que sucedió en el pasado, ¿no? A través de la hipnosis se llega a la parte mental, pero también a la parte inconsciente. Entonces, la mejor manera de deshacer algo que creó la persona de manera inconsciente, pues por un suceso que le pudo ocurrir o una creencia, es a través de la hipnosis, con algo que trabaja con el inconsciente. Y la mejor herramienta para trabajar con el inconsciente, pues es la hipnosis. Algo así, Eduardo, como... Por lo que nos estás compartiendo, que llega directa a la emoción. Exacto. Traspasa, me encanta Exacto. ese. Exacto. Exacto. Traspasa la mente y todo ese pensamiento discursivo y todo eso, vamos más allá y nos vamos al sentir. Para realmente sentir esa emoción que hay ahí y que pueda ocurrir una liberación. Pero ahora cuéntame. ¿Qué tiene la hipnosis que hace que esto pueda ocurrir y que no tengan otras terapias? Es que esto que has dicho es una de las claves más importantes de la hipnosis, ¿no? Para efectuar algún cambio hay que hacerlo siempre a través de la emoción. A través de la mente es muy complicado. ¿Por qué? Pues porque todos los sucesos que ocurren en las personas se guardan y se almacenan a través de la emoción o por memorización, pero esos no duran mucho. ¿Podríamos decir que el inconsciente es pura emoción? Es una buena cuestión. Si no es pura,
tiene muchísimo de emoción. Muchísimo, ¿verdad? Muchísimo. No, es algo que reflexionando contigo me acaba de llegar. Claro, ¿y por qué? Pues porque en los procesos de hipnosis ocurre justo lo que acabas de decir, que es que se salta, en un proceso de hipnosis, en un trance, vamos a llamarlo así, nos saltamos una función muy común, que es la del córtex prefrontal, que es la del análisis. ¿Vale? Entonces, a través de la hipnosis, a través de inducir a la persona en el proceso de trance, se salta esa parte del cerebro y empieza a trabajar directamente desde otra parte del cerebro, que es la de la emoción. Y es que vivimos en un mundo de emociones. Si, por ejemplo, yo le pregunto mucho a las personas que van a los cursos o a las demostraciones, les digo, oye, ¿dónde estabas el día que ocurrió el 11S? Y todo el mundo se acuerda, ¿no? Además, con todo lujo de detalles. No, pues yo estaba en un bar, o yo estaba con mi hermano tomando una caña en un bar, porque fue al mediodía, a las 2, en tal bar. Digo, muy bien, ¿eso cuándo ocurrió? En el 2011, ¿no? Han pasado 9 años, ¿no? No. Van a ser 10. 10. Digo, muy bien, ¿y qué comiste el miércoles pasado? Y se quedan así diciendo, no me acuerdo. Vale, ¿y por qué te acuerdas de aquel suceso? Pues porque tenía implícita, tenía impresa una emoción. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando hay una emoción es muy fácil guardar un recuerdo, una emoción negativa también, un trauma o lo que sea. Entonces, ¿qué pasa? Pues que con la hipnosis se desactiva esta parte del cerebro, que es el córtex prefrontal, que es el del análisis, pero se trabaja con la emoción, porque para el cerebro lo que ocurre en hipnosis es real. Aunque la persona sabe que está sentada en la silla, y si suena el móvil lo va a escuchar, o hay unos tacones por el pasillo lo va a escuchar, pero el proceso mental, y es consciente de eso, pero el proceso mental que está viviendo su mente, aunque él no lo vea de una manera tan absolutamente vivida, para el cerebro es una experiencia. Eso es lo bueno que tiene. ¿Cómo se consigue esto? ¿Cómo Porque, se bueno, consigue? yo voy a ser honesto. A mí me han hipnotizado y me han hecho cosas, pero con mi mente no han podido. Entonces, yo estoy abierto. Claro. Yo estoy abierto a seguir más y más profundo. Oye, ¿me vas a hipnotizar tú a mí o qué? ¿Cómo se consigue esto? ¿Cómo logramos tirar abajo, o sea, o la mente de la persona que está ahí y que está interrumpiendo para poder acceder a todo eso que hay detrás? ¿Cómo es el proceso realmente de ir profundo? Es que en realidad es mucho más natural que interrumpir otro proceso, porque es un proceso que convive con nosotros del día a día. El simple hecho de conducir, cuando ya eres un experto conductor, el hecho cuando llegas conduciendo a un sitio y te dicen, Víctor, ¿cómo has venido hoy? He venido en coche. ¿Por dónde has venido? Y dices, mira, y acabas de llegar, ¿eh? Pues ni me he enterado, tío. ¿Por qué? Pues porque estás teniendo un proceso disociado, que es, por un lado, una parte de ti está haciendo todas las tareas mecánicas sin pensar, ese es el inconsciente, y otra parte de ti pues está solucionando a lo mejor lo que vas a venir luego a hacer de trabajo en Mindalia, ¿no? Entonces, no es tanto interrumpir, sino favorecer que ocurra. ¿Cómo? Pues haciendo que la persona se relaje y deje de no que apague, sino que disminuya mucho la actividad mental, que esa es la que en teoría protege, la que en teoría es la que todos queremos tener el control de todo en muchas situaciones. Es ¿no? que el control es una de las cosas que de hecho hace que esa parte que no se pueda traspasar, ¿no? El querer controlar en todo momento. Claro, por eso, si alguien no quiere que le hipnoticen, no le van a hipnotizar jamás. ¿Vale? Si alguien está muy mental y es como conmigo no puede, jamás... Claro, solo tiene que no escuchar. O escuchar y decir, mira, qué tontería, o esto no... ¿Por qué? Porque se puede hacer una autohipnosis, que eso sería una autohipnosis de esto no me va a afectar, lo que me está diciendo no va a tener ningún efecto a mí. Y la capacidad de autohipnosis que tiene cualquier persona es mayor que la de cualquier hipnotizador. Es decir, la gente que sale hipnotizada en la televisión, por ejemplo, ellos quieren participar en eso. ¿Vale? Luego ya han cedido tanto el control que puede ocurrir eso, pero lo hacen sabiendo que van yo qué sé, yo vi a Bisbal que cogía, o al otro, que cogía el micrófono y se quemaba, ¿no? Con el micrófono. A mí eso me parece increíble y de hecho aquí está en el estudio un amigo, Duncan Fourquet, que también ha estado aquí en el programa. Y conocíamos a alguien la semana pasada y de hecho hablábamos de esto, de un mago. Él hacía magia. Y hablábamos del tema de la hipnosis y de estos claro, donde sale la gente al escenario y de repente empiezan a hacer cosas que ellos mismos... O sea, claro. ¿Se puede realmente con la hipnosis llegar a ese estado? Sí, en unas condiciones muy particulares, eso es una campana de Gauss, donde un 10% de la gente es muy sugestionable
un 80% es normalmente sugestionable, hablando de sugestiones hipnóticas, y el otro 10% es muy poco sugestionable. Entonces, ¿qué hacen? En una hipnosis de espectáculo hacen ejercicios donde ven qué persona es más sugestionable, cuál pertenece a ese 10%. Y van haciendo ejercicios donde ya los van fichando. Si ven que hay un levantamiento de mano, por ejemplo, una levitación de mano, y hay una persona que a los 4 segundos tiene la mano ya aquí, lo fichan porque ese es muy sugestionable. Y cuando va a haber un espectáculo, es el elemento que necesitan para que eso ocurra. ¿Vale? Entonces, luego tienen que querer participar en eso. Y en los espectáculos lo que hacen normalmente es los prehipnotizan con la persona dispuesta a querer jugar a eso y después salen y activan esa hipnosis. Estamos hablando de hipnosis clásica, ¿vale? Que es un tipo de hipnosis y es la hipnosis de espectáculo, que es la más llamativa porque la hipnosis tiene la característica de que todo el mundo la conoce, pero nadie tiene ni idea de lo que es terapéuticamente en realidad. Pues vamos a ir por partes, porque esto ha sido un poco la introducción ahí espontánea que hemos estado hablando Eduardo Mansón y yo, pero ¿de dónde viene esto? ¿De dónde viene la hipnosis? Claro, pues la hipnosis viene de Oriente, del lejano Oriente, hace muchísimos años, te hablo de a lo mejor del año 1900, y vino en forma de espectáculo. Porque es verdad que los faquires, los magos que había entonces, y eso es cierto, tienen la capacidad de disociarse tanto del cuerpo como para poder clavarse agujas, poder controlar su ritmo cardíaco, su temperatura, dormir en camas de clavos de verdad, o sea, porque eso es cierto. Y yo he visto en clases de hipnosis clásica, he visto hacer cosas parecidas a esas, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Pues que lo trajeron de Oriente a Occidente en forma de espectáculo, que eran las grandes parafernalias que montaban en las películas, ¿no? Pues al lado de la mujer barbuda estaba el hipnotizador, o el fakir, ¿no? O el mago que era capaz de hacer. Entonces, se introdujo de esa manera y eso es hipnosis clásica. Es una hipnosis que poco tiene que ver con la hipnosis actual, más allá del espectáculo. Y de la hipnosis clásica, pues se pasó a la hipnosis, se llama hipnosis ericksoniana, porque digamos que la primera persona consciente en saber que lo que estaba haciendo era hipnosis fue Milton Erickson, que fue una persona que fue la que abrió el mundo de la hipnosis terapéutica, por eso se llama hipnosis ericksoniana. En nombre póstumo, él no hubiera querido que lo hubieran llamado nunca así, pero fue el que abrió el mundo de la hipnosis para absolutamente todos los terapeutas, para todos los tipos de terapia, para todos los tipos de terapeuta, queriendo aunarlos y que no hubiese esas diferenciaciones de mi terapia es mejor que la tuya, el Gestalt funciona mejor que esto, la psicoterapia siempre... No, entonces la hipnosis no llega a ser, fíjate, Víctor, es curioso, pero no llega a ser una terapia en sí, porque es muy fácil hipnotizar a alguien, pero luego, ¿qué haces con la persona hipnotizada? Tiene que haber una dirección, tiene que haber un objetivo, ¿a dónde voy con esta persona? ¿Qué quiere solucionar? ¿Se podría esto utilizar, Eduardo, para, por ejemplo, una persona que le es incapaz en su estado consciencial habitual enfrentar ciertos miedos, hipnotizarla y que bajo esa hipnosis realmente viva esa situación? Pero no hablo sentado en un diván. Hablo incluso yendo más allá, como lo haría en un espectáculo. ¿Cómo más allá? No sé, una persona que tiene miedo a coger el transporte público. Pues le hago una hipnosis y esa persona puede estar, yo qué sé, media horita conmigo y yo acompañándola a esa persona y que experimente lo que es subirse a un autobús, estar ahí. ¿Esto es algo que se podría, por ejemplo...? Eso se puede hacer. Se puede hacer. No es la manera habitual de hacerla, pero si vas con la persona, con ella, la puedes estar constantemente, digamos, disociando de estar en el autobús y asociarla a otro sitio mentalmente. Yo eso lo hice con una chica en Cuenca, que hay un puente bastante grande y con mucha gente, porque era un fin de semana, ¿no? Y esta mujer, pues no solamente tenía miedo y vértigo a las alturas, que era un puente de maderita, de estos así, que no era precisamente el de Brooklyn, y también tenía un poco de fobia a las multitudes, ¿no? Entonces teníamos que cruzar, o se quedaba ella ahí y la recogíamos por la tarde, ¿no? O se quedaba alguien con ella. Entonces yo fui de la mano con ella y le dije, bueno, muy bien, pues Melissa, pues ahora tú imagínate que esto no es un puente. Tú ahora mismo estás en una playa y observa el mar, como las olas del mar van llegando a la orilla.
y esta gente que ves es menos gente de la que hay porque es amigable. Y ella estaba ahí abajo, los efectos de la hipnosis. Ella le estaba diciendo básicamente esto. No la tuve que meter mucho en hipnosis. Okay. Lo que hice fue recrear un escenario en su mente, disociarla para que en vez de estar en el puente, estuvieran en la playa. Y iba de mi brazo y le decía, ya estás en la playa, y observa aquella gaviota que hay allí, y como el ruido del mar te acompaña en cada ola, porque lo que estás sintiendo es esas tarimas que hay en la playa para poder cruzar la arena. Y eso ya va siendo... De vez en cuando me decía, tengo un poco de miedo, ¿eh? Le decía, vale, ahora te has vuelto aquí, pero vuelve a la playa. Sí. ¿Vale? Entonces, uno de los principios de la hipnosis es la disociación. Okay. ¿Qué es esto? Porque la mente no puede estar en dos sitios a la vez. Entonces, si tú disocias de aquí, que es muy fácil, hay que asociar a otro sitio. Y si asocias a un sitio distinto que el autobús que me comentas, pues eso es un proceso de hipnosis. Es a lo mejor lo que hago yo en el dentista cuando me ponen la anestesia o cuando están haciéndome esto. Yo no me quedo en el dentista porque me puedo marear o lo que sea. Entonces lo que hago es me voy a una isla que tengo ya preprogramada, entre comillas, que me sé muy bien. No me gusta la palabra programar cuando estamos hablando de hipnosis porque no tiene nada que ver, ¿no? Es una isla que yo conozco muy bien y me voy del dentista y me voy a mi isla. Y de vez en cuando el dentista me dice algo, noto un poquito de dolor y vuelvo a la sala del dentista, pero yo me vuelvo a ir. Entonces, en lo que me comentabas de una fobia, por ejemplo, no puedes ir con el hipnotizador, con el hipnoterapeuta, ¿no? Del brazo en el autobús y que te esté ahí comiendo la oreja todo el rato para que estés disociado, ¿no? Bueno, yo me refería más al estado este que ves en los espectáculos, en los que la persona de alguna manera deja de estar en su estado consciencial habitual y como que pues eso. Podría hacerse y que entonces la persona, claro, pues al estar ahí en otro, pues coge y hace las cosas que mayor miedo le dan. Entonces, imagínate. Podría hacerse con perfiles de ese 10% de lo que hablabas antes, son muy sugestionables, claro, y habiéndole hecho un trabajo previo. Es decir, habiéndole metido en hipnosis varias veces, recreando esa situación, que es una de las bases de la hipnosis, ¿no? Por ejemplo, alguien que tiene miedo a un autobús, lo que se hace es en hipnosis, se le permite que viva, lo que hemos dicho antes, que la parte del cerebro que se activa es la parte que tiene que ver, la parte motora, que tiene que ver por la realidad. Se hace que tenga muchas experiencias en la silla de su casa, pero recreando la situación de un autobús, donde se encuentra con un amigo, habla con él o se pone, yo que sé, a flirtear con el chico, con la chica del asiento de ahí. Entonces, está teniendo esas experiencias que para su cerebro es real. Y repetidas veces, cuando se sube en autobús de verdad, no es que vaya a estar absolutamente alegre y feliz, va a sentir quizás un poco una sensación extraña, pero va a estar en el autobús. Va a estar en el autobús. ¿Por qué? Porque las últimas 20 veces ha estado en un autobús como ese, donde se recreaban situaciones agradables, ¿no? Esa es una de las potencias de la hipnosis, ¿no? Sin hacer desensibilización sistemática. Es como ir afrontando el miedo poquito a poquito y cada vez, cuando ya no te das cuenta, estás dentro de esa situación que tú creías que era imposible, que ibas a poder... Claro, alcanzar. Claro. Así empecé yo en la radio, ¿eh? ¿Así? Sí. Hace muchísimos años. ¿Te has hecho tu hipnosis? Hace más de 20 años. Me acuerdo que la primera vez que abría yo el micrófono era como... Y cada día abría un poquito más. Cada día abría un poquito más. Un poquito más hasta que ya eso se convierte en algo natural. Hemos tocado... ¿Para qué sirve? A mí me llega que para fobias y para miedos esto es una técnica increíble, ¿no? Es muy útil. Es muy útil. Sí. Para fobias, para miedos, hay una parte muy importante que es la que te comentaba, que no solamente es la hipnosis, sino que tiene que haber una parte de psicoterapia en la misma sesión. Porque la hipnosis que te haré a ti no será la misma que le haré a Tony o la misma que ¿vale? Cada uno tendrá su propio escenario, su propio lenguaje. Un programa todos hipnotizados aquí. Yo quiero ver a Tony, que es nuestro maravilloso cámara de Mindalia. Quiero ver a todos los que estamos aquí hipnotizados. A ver la que se va a montar aquí. Bien. Un día lo hacemos, si quieres. Como seamos de esos sugestionables, pues a saber la que se monta aquí. Hacemos un ejercicio. Hay que querer participar, ¿eh? Eso siempre. Entonces, sirve para las fobias, sirve mucho, y también cuando una persona tiene una fobia, pues tiene la sensación de que lo que le ocurre, a ver, ¿cómo te diría?
se sienten un poco mal con ellos mismos porque, joder, si es una tontería, porque tengo miedo a las palomas, por ejemplo, ¿no? O a volar, si es un avión súper seguro. Pero hay una emoción ahí que es la que le produce miedo y es donde hay que ir con la hipnosis, ¿no? Entonces, hay una parte de psicoterapia donde siempre recojo todos los elementos necesarios que pertenecen a esa persona para luego crear una hipnosis con los escenarios ideales para esa persona, con su manera de hablar, con su forma de ver la situación, porque una persona que tenga una fobia a volar la va a vivir diferente que otra persona que tenga también una fobia a volar. Y le dará miedo o a uno el ruido, al otro la sensación, al otro ver la tierra tan lejos, ¿no? Si se asoma por la ventanilla, ¿no? Entonces, es tan importante es la parte de la psicoterapia como de la hipnosis para poder aunarlas, porque se potencian tanto las dos. La fuerza de la hipnosis está en cómo aunarla, cómo fundirla con un proceso psicoterapéutico y poder hacer la hipnosis a medida del paciente. Y luego, pues es que sirve para prácticamente cualquier cosa en donde haya una parte que intervenga la mente o la emoción. Para el dolor, sirve para el dolor, por ejemplo, para manejar el dolor, para disminuirlo. ¿Por qué? Pues porque el dolor es una percepción que es real, pero se crea en el cerebro. El dolor no duele aquí. Cuando se produce el dolor, manda una señal a la médula espinal, sube hacia arriba, sube al cerebro. No te voy a contar todo el rollo, pero la va distribuyendo a distintas partes del cerebro donde crea la sensación del dolor. Y depende de lo que piense la persona acerca del dolor, la sensación aumenta o disminuye, ¿vale? Con lo cual, a través del dolor es el dolor más la emoción. Y si un dolor ocupa esto, a través de la emoción se puede hacer que la persona sienta que le duele mucho más de lo que realmente es el dolor. Por ejemplo, Nadal. Si Nadal se da un buen golpe en la mano izquierda el día antes de jugar contra Djokovic, le duele más que si se da un golpe en la misma mano cuando no va a jugar la final porque está de vacaciones. Se preocupa más. La sensación de dolor, la sensación de cómo vive él el dolor es diferente. Y ahí es donde puede intervenir la hipnosis, ¿no? Porque la hipnosis puede separar perfectamente lo que es la percepción real creada del dolor de la emoción. Y aparte, bueno, se puede hacer también anestesia de guante con la hipnosis, se puede hacer visualizar que hay un anestésico en una mano y poner esa mano anestesiada en la parte que duele y esa anestesia pasa a la parte del brazo. Se puede cambiar el dolor porque es una percepción que se crea en el cerebro. Es que es mágico esto, ¿no? Es que parece como magia, ¿no? Se puede cambiar el dolor de sitio, ¿no? Por eso es que empezó, claro. Es que parece como magia, pero por eso es que empezó en un principio siendo espectáculo. Exacto. Y luego fue el Erickson quien lo adaptó a la fase terapéutica. En tu experiencia, Eduardo, ¿qué hay tras los...? Por ejemplo, mira, es que esto es muy interesante. Cuando alguien viene que quiere disminuir o empezar a controlar el dolor, le digo que venga a la consulta, le digo que cierre los ojos y le digo, ahora te voy a pedir algo muy raro, te voy a pedir que aumentes el dolor. Abren los ojos y me dicen, tío, o sea, que yo he venido aquí a que me ayudes, no que me hagas sufrir, ¿no? Confía en mí, ¿vale? Vale. Cierran los ojos. ¿Cuánto te duele? 6. Venga, súbelo un poco. Entonces, él hace lo que necesite hacer para que le duela más, aumente la sensación de dolor. Yo siempre estoy cuidando de la persona y viendo en qué procesos. Yo siempre estoy observando, o sea, porque hay muchas minimal cues, muchas señales que te hacen saber por dónde va la persona para poderle guiar, ¿no? También se puede hablar en la hipnosis. Entonces le digo, muy bien, lo has subido, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto está? Un 7. Muy bien. Abre los ojos, perdona que te haya hecho esta faena de tener que aumentar el dolor. Le digo, muy bien, ¿y si puedes aumentarlo? Claro, entonces dicen, lo puedo disminuir. Exacto, muy bien. ¿Cómo lo has hecho para aumentarlo? Bueno, entonces ahí me he fijado mucho en el dolor, me he centrado en él, lo he visualizado más grande, lo he visualizado rojo. Entonces, dependiendo de cómo lo haya aumentado, ya tengo las herramientas para hacer que lo disminuya a través de hablar con él de eso, del inconsciente. Si le duele la pierna, la rodilla, muy bien, pues focalízate en el dedo meñique de tu pie izquierdo, en la sensación del zapato con el calcetín, luego es como sentir, ¿verdad? Lo que hablábamos al principio. Sí. Ir al sentir. Siempre, sí. La pregunta que me venía era en tu experiencia. Sí, tranquilo.
En tu experiencia, estos miedos irracionales, te comenté, por ejemplo, el del transporte público, porque tengo un amigo que está limitadísimo, que no puede coger transporte público y eso incluye aviones, entonces lo que te puede limitar eso en tu vida. Y es irracional por completo. Entonces, en tu experiencia, estos miedos tan irracionales que, como tú mencionabas antes, las personas dicen, pero por favor, es que no lo sé, no entiendo. ¿Qué es esto? ¿Se le puede dar una explicación desde la hipnosis? Sí. Normalmente y esto puede sonar a barbaridad, pero normalmente cuando ocurre algo en el cuerpo, hay un mensaje del cuerpo que está queriendo decir algo, o está queriendo proteger de una manera exagerada a la persona de algo, ¿vale? Y te voy a contar casos muy curiosos. Hay no recuerdo si se llama maxofobia, que es miedo a conducir en espacios abiertos. Pues suele ocurrir a personas a mujeres, por ejemplo, que acaban de dar a luz o que están pensando tener un hijo o quedarse embarazadas. Entonces, una parte de esas personas, no siempre ocurre así, pero muchas veces ha ocurrido, ¿no? Hay una parte de esa persona que está queriendo proteger lo que va a ocurrir en su vida, algo que es más importante. Es decir, si de alguna manera su inconsciente interpreta que ir en coche por la M30, es decir, porque es una fobia a espacios abiertos, no es en ciudad, es cuando cogen la M30 o cuando van en un puente. Me he encontrado con alguna persona que yo, si cojo un puente, tiemblo, y no me pasaba antes. Muy bien. ¿Qué ha pasado? Dice, bueno, ha muerto mi marido y me he quedado yo al cuidado de mis hijos pequeños. Vale. Tu inconsciente está viendo que es más importante, es más primordial que preserves tu vida de un posible riesgo ¿vale? Entonces, cuando hay una fobia, puede haber una ventaja que está viendo el inconsciente para que eso ocurra, ¿vale? Y es bastante común. Entonces, pero esas ventajas son inconscientes. Sí, aparte de ser inconscientes, a lo mejor el inconsciente piensa que son ventajas para ti, pero en realidad no es ninguna ventaja. Exacto. Es como son a lo mejor los propios miedos del inconsciente que él cree que eso para ti es peligro. Exacto. Exacto. ¿No? Vale. Entonces, de alguna manera hay que reeducar al inconsciente para hacerle saber que eso ahí no hay peligro. Que no hay ¿Va por ahí? Sí, tiene que ver con eso, ¿no? Hay que ver qué es lo que ha ocurrido como para que esa persona empiece a tener miedo en esas situaciones, ¿vale? Porque a lo mejor es miedo a desenvolverse en la vida, ¿vale? A lo mejor es miedo a decir, bueno, sí, qué tontería, oye, no puedo ir a trabajar. ¿Está ocurriendo algo en tu trabajo para que tu inconsciente esté queriendo que te está poniendo difícil ir? Porque a lo mejor algo que puede, imagínate, en situaciones en situaciones de bullying o cosas de estas, puede ocurrir eso. Puede decir, si dice, no quiero ir al colegio o no quiero ir al trabajo porque y le están haciendo acoso laboral o lo que sea, y a lo mejor puede empezar a desarrollar una fobia social. Social, claro. Desde aquí vaya, por favor, a todos los que nos estás viendo. Yo pasé por eso, Eduardo. Y me ha costado horrores volver a confiar en el ser humano. Vale. Una fobia social que he tenido yo tremenda. Desde aquí todo mi amor. Claro, entonces... Sí. A todas las personitas que hayan pasado por eso. Claro, sí. Y la danza y conectarnos con nuestro propósito nos saca de ahí. Claro. Y saber que eso está ocurriendo por algo, no hay que ponerle cinta aislante al coche. A la herida. No hay que ponerle cinta aislante cuando el coche te indica que estás en reserva, ¿vale? Tienes que ir a echar gasolina. Es decir, si hay algo que hace que no te puedas estar desenvolviendo el público, se trata un poco de solucionar lo que está provocando eso. ¿Vale? Y ahí me doy cuenta, Eduardo, que hay tanta gente encerrada ahí. Todos, hablo en la ansiedad social, en que muchas de sus raíces está ahí en el bullying, pero todos en mayor o menor medida tenemos esa ansiedad social de no mostrarnos del todo, de no ser nosotros mismos. Pero sí que es cierto que hay ciertos desórdenes que les hacen a las personas llevar una vida demasiado limitada.
O sea, personas que tienen dificultades a poder relacionarse con cualquiera, lo que les lleva a tener vidas de una soledad impuesta. Entonces, maravilloso que hayan herramientas estupendas. Me encanta lo que hemos empezado a compartir desde antes de que te hayas sentado aquí. Y será una maravilla que vuelvas a sentarte. Ha quedado claro, una de las últimas preguntas que te iba a hacer. ¿Se pueden quitar traumas del pasado con hipnosis? Sí, hemos hablado de ello, pero... Sí, además es una de las cosas más interesantes de hacer, porque, mira, ocurre una cosa muy curiosa, Víctor, cuando ocurre un suceso en el pasado, imagínate que tienes, yo qué sé, 8 años, ¿no? Y te ocurre algo, ¿no? Algo emocionalmente impactante, como lo de las Torres Gemelas, ¿vale? Algo que tenga un impacto emocional suficiente como para que se guarde ahí. Pues imagínate pues un abuso o un suceso traumático, vaya. Cuando la persona eso se guarda en esa información. Además, se guarda normalmente en la amígdala, que es la parte que protege, es la parte una de las partes más primitivas del cerebro, ¿no? Se guarda ahí porque tiene mucha intensidad. Entonces, lo guarda y lo guarda porque ha habido un peligro. Y lo que quiere es defenderte, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que a medida que va creciendo esa persona, cuando ya tiene, imagínate, 40 años, se acuerda de lo que le ocurrió, ¿no? Claro, y ha ido procesando aquí. Claro, yo sé lo que ocurrió, además, bueno, pues ocurrió eso, bueno, pues me pegaron esa vez en el colegio, imagínate, o lo que sea, ¿no? Whatever. Y claro, yo lo entiendo, porque fíjate, pues normal, porque ocurrió esto, pero la emoción no se actualiza. No se actualiza. En la amígdala no hay tiempo, no está la percepción del tiempo, igual que en la parte inconsciente del cerebro, que es la parte de los artistas, pues son tan despistados y pierden los autobuses y los trenes y los aviones. Es esa parte maneja el no tiempo, esa temporal. Entonces, ¿qué se puede hacer en hipnosis? Se puede hacer con el psicoanálisis, es como ir hacia atrás, cuéntame, o 8 años de psicoanálisis, ¿no? Que es como ir hacia atrás buscando una canción en un cassette. ¿Vale? Con la hipnosis es como buscar en un DVD. Puedes ir muy rápidamente al evento que ocurrió, meter a la persona en trance, en hipnosis, que lo vuelva a revivir, y esto es muy importante, y a sentir o no disociado, es decir, tú lo viviste y lo tienes, ¿cómo lo ves ahora mismo? Lo vivo en primera persona, muy bien, no queremos que la persona vuelva a vivir eso, entonces le decimos, muy bien, obsérvate viviendo eso, aléjate 2 metros, 3 metros, 4 metros, obsérvate, el recuerdo está activo, y le puedes permitir que en función de lo que piensa en este momento resignifique, que tome distancia y que vea el recuerdo. ¿Cómo lo ves ahora desde esta distancia que tomas? Y dijo, bueno, pues hombre, ocurrió esto, pero ya está en hipnosis. Puede resignificarlo, que me encanta esa frase, resignifica el recuerdo, se vuelve a cerrar ese recuerdo y cuando vuelve le pides que recuerde aquello que ocurrió y ha cambiado significativamente la emoción que tiene del mismo. Si antes se angustiaba y se sentía mal, ahora dice, bueno, ya no solamente lo piensa, sino que también lo siente de una manera diferente, porque ya hemos llegado a la emoción a través de la hipnosis, ¿no? Y esto ocurre por una razón muy sencilla. Si tú le dices a alguien que recuerde algo y empieza a contarlo, no está constantemente tirando del disco duro. Lo que hace es, se carga en el presente por unas proteínas que se llaman ARC, se carga en el presente, se desempaqueta el recuerdo, que normalmente se guarda como en un fotograma clave, se desempaqueta el recuerdo y entonces ahí es donde puedes intervenir, donde le dices que lo viva de una manera diferente, pero con coherencia para la persona. No le puedes decir que no ocurrió, pero sí que lo viva ya desde el adulto que ya ha procesado aquí después de 30 años. Cuando se cambia eso, cuando se resignifica, se hace una ruptura de patrón, se llama, el recuerdo se vuelve a empaquetar, se vuelve a guardar, pero el cerebro dice, imagínate, lo has podido hasta... las cambia el significado. El cerebro dice, venga, esto hay que guardarlo otra vez. ¿Dónde lo guardamos? Donde antes no, porque ya no importa tanto. Y lo guarda en un lugar diferente, habiendo reducido la carga emocional que puede tener ese recuerdo. Entonces, cada vez, es que, volvemos al mismo, es mágico, cada vez que esa persona accede a ese recuerdo, lo recuerda y lo siente ahora de una manera diferente. Yo hice una sesión con una mujer que vivió un terremoto en Bali, en Tailandia, no, en Indonesia, perdón, que llevaba 8 meses sin dormir, yendo a terapias, yendo a psicólogos. Cada vez que cerraba los ojos para dormir volvía, porque parte de lo que vivió hubo un aviso de tsunami, bueno,
volvía a vivir esa experiencia, hicimos un ejercicio de hipnosis con programación neurolingüística, que son primas hermanas, y en una sesión consiguió recordar de una manera diferente lo que había ocurrido. Cogimos un recuerdo bueno que tenía, que también ocurrió en ese viaje, que ocurrió antes, y un recuerdo bueno que ocurrió después, y digamos que lo integramos en el recuerdo del suceso del terremoto y del tsunami, ¿no? Del aviso de tsunami, porque no fue tsunami. Y cuando yo le decía, muy bien, ahora fulanita, recuerda otra vez esto que te ocurrió. Dice, hombre, pues la verdad es que disfruté con mis amigas porque estuvimos tomando copas y tal, y nos reímos mucho bailando la noche antes. Lo que ocurrió fue terrible y se volvió a emocionar. Dice, bueno, pero luego conocí al chico con el que ahora me voy a ir a vivir gracias al terremoto. O sea, entonces es una herramienta que de verdad, dependiendo para qué, y para casi todo sirve mucho, pero hay para cosas muy puntuales también, como esto de disolver un trauma, o siempre que no sea un trauma nuclear. Nuclear de hidrógeno, pero un trauma, imagínate, pues que hayan sido muchos sucesos repetidos en el tiempo los que desatan el tal, porque habría que ir como deshaciéndolos o ir a lo que tú bien dices, al núcleo, ¿no? Pero para traumas de un hecho puntual funciona magníficamente bien y es muy liberador para la persona, ¿no? Esa persona volvió a dormir por las noches. O sea, ya se acercaba a la playa y decía, hombre, me da un poco de miedo acercarme a la orilla y tal todavía. Y bueno, pero bueno, ya era menos. Bueno, ya era... Pues Eduardo Manchón, gracias. Gracias a ti por haber venido a compartir todo esto con nosotros. Y lo maravilloso de eso también es experimentarlo. Exacto. Sobre todo. Pues si queréis un día hacemos un vivo aquí. Así que bueno, que estás reemplazado a venir otro día por aquí a la radio. Muchísimas gracias. A vosotros. Y a todos vosotros, amigos, que nos veis ahí o nos escucháis a través de Mindalia Radio, nos veis a través de la pantalla. En este programa cada vez quiero estar más cerca de vosotros. Quiero escucharos. ¿Qué es lo que queréis que tratemos aquí? ¿Qué temáticas? ¿Qué os interesa? ¿Tenéis historias que compartir? Historias de corazón. ¿Queréis abrir vuestros corazones? Historias que inspiren. Me encantaría que me escribieseis. victoradrian.com, tenéis un formulario para ponerse en contacto conmigo. Y si queréis dar conferencias en directo, dar difusión a vuestro mensaje, sois terapeutas, tenéis un libro, aquí tenéis cientos de seguidores y muchísimas plataformas a vuestra disposición. También las tenéis ahí en victoradrian.com. Por el momento, Eduardo, gracias. A todos vosotros, que sean felices. Nos vemos en un próximo programa.